Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a un regaño. Sí, mientras el presidente Gustavo Petro viajaba en avión que obvio usa gasolina para volar hacia Egipto para participar en la cumbre COP27, el ministro de Hacienda, el que parecía ser el único adulto responsable del gabinete del gobierno del cambio, José Antonio Ocampo, les metió un regaño a todos los empresarios colombianos y los culpó por el incremento del precio del dólar. La frase textual fue: hay condiciones adversas en materia internacional y se va a ver reflejado en una desaceleración de la economía colombiana. Pero les pido que no sigan alarmando, porque esa alarma está generando poca credibilidad en el gobierno. Además, el ministro Ocampo casi que les exigió a los empresarios que reconozcan que el gobierno del cambio es responsable en materia fiscal y monetaria y que no generen más pánico. Mejor dicho, a lo Claudia López, el ministro Ocampo le terminó echando la culpa a los empresarios del pánico que hay en los mercados, especialmente en la divisa del dólar. De inmediato las reacciones no se hicieron esperar. Esto dijo el ex candidato presidencial Federico Gutiérrez. Señor ministro Ocampo, las empresas y los empresarios no generan pánico ni tampoco generan optimismo. Generan empleo y riqueza, si es que ustedes los dejan. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, le salió al paso al ministro Ocampo y le dijo que no, señor, que los empresarios no están generando ningún pánico. No valen la pena los señalamientos temerarios. La construcción de confianza es un proceso donde el liderazgo de las autoridades juega un rol fundamental. Uno que invite a la participación de todos en un proceso constructivo, respetuoso y colectivo. Yo sería primero en participar. Entonces, ¿quiénes son los que están generando esta catástrofe económica? Pues vámonos para Egipto y escuchemos lo que le dijo el presidente Gustavo Petro al mundo entero. La crisis climática solo se supera si dejamos de consumir hidrocarburos. Es hora de desvalorizar la economía de los hidrocarburos con fechas definidas para su final y valorizar las ramas de la economía descarbonizada. Las declaraciones irresponsables que ha dicho la ministra de Minas, Irene Vélez, han generado una tremenda angustia en los mercados y están relacionados con la terquedad de este gobierno de decir que se va a dejar de explorar y explotar petróleo, que es la principal fuente de ingresos que tiene el país con un 40% de las exportaciones. Recordemos algunas declaraciones que ha dado la ministra de Minas, Irene Vélez, en estos 90 largos primeros días del gobierno del cambio. No habrá más contratos de exploración y explotación petrolera, lo dijo el 13 de octubre. Su viceministra de Minas, Belisa Ruiz, afirmó que qué parte no entendíamos de que no iba a haber más contratos de exploración y explotación petrolera el pasado 7 de octubre. Y ayer la ministra Vélez volvió a decir que no se va a seguir ampliando la frontera extractiva. Ahí sí, como diría la viceministra de Minas, Belisa Ruiz, ¿qué parte de lo que están diciendo estas dos funcionarias y el presidente Gustavo Petro se está perdiendo el ministro Ocampo, que regaña a los empresarios? Colombia vende petróleo y gas como su principal producto. Esa es la realidad del país, pero el gobierno del cambio insiste en que hay que eliminar esa fuente de ingresos, que porque hay que combatir la crisis climática. Pero ¿saben ustedes cuánto es el aporte de contaminación de Colombia en el planeta, incluida su producción de petróleo y gas? El 0.4% del total. Y pueden ver este mapa que lo describe gráficamente. Los países que más contaminan en el planeta son China, Estados Unidos, Rusia y el continente europeo. En esa muestra, Colombia ni existe. Ahora bien, Estados Unidos, Rusia, los países europeos o la China van a dejar de producir petróleo. Obvio no. ¿Le van a hacer caso al presidente Gustavo Petro? Pues no. Y la razón fundamental es que ni las economías más desarrolladas del planeta saben cómo reemplazar en el corto plazo el petróleo. ¿Lo sabe el presidente Petro? No. ¿Lo ha explicado el presidente Petro? No.
¿Tiene una idea cercana él o su ministra de Minas, Irene Vélez? Tampoco. Y ese es el principal problema, que no tienen ningún plan, solo apagar la máquina. O de pronto sí hay un plan, que consiste en empezar a comprar petróleo y gas a Venezuela para ayudarle económicamente al empobrecido país por cuenta del dictador ignorante de Nicolás Maduro. Es justo que por ayudarle económicamente a un violador de los derechos humanos, Colombia entregue su soberanía energética y deje de producir petróleo y gas. Con todo lo anterior, ¿qué tienen que ver los empresarios en la trepada del precio del dólar? Nada. Los mercados toman decisiones con base en las fuentes oficiales y el presidente Gustavo Petro es la fuente oficial. Es hora de desvalorizar la economía de los hidrocarburos. Del regaño oficial del ministro Ocampo pasaron rápidamente a la estrategia, al parecer guanumesca, de crear cortinas de humo. Entonces apareció la actriz, influencer, activista y filósofa en ciernes Margarita Rosa de Francisco, quien desde la comodidad de su hogar en Miami, Estados Unidos, dijo en su cuenta de Twitter que entre los muchos agentes causantes de la subida del dólar en Colombia, ¿no podrá estar también el pánico económico que genera la prensa y los influencers que no soportan a Petro? Les duele, pero están felices. No, es que con esto parece como si dieran una instrucción. Saquen la cortina de humo y sale corriendo un señor en forma de trinos a distraer la atención de los problemas reales. Pueden decir hasta misa, pero esto es muy triste para todos los colombianos. En los primeros 3 meses del gobierno del cambio ha logrado 3 hechos históricos. El precio más alto de la divisa americana, que llegó a un techo de 5.133 pesos. La mayor inflación en las últimas 2 décadas, con el 12.48%. Y en consecuencia, el menor valor en dólares del salario mínimo para los colombianos. En 2018, el salario mínimo, el 1 de enero, estaba a $291 con subsidio de transporte incluido. En 2022, gobierno de Duque, también al 1 de enero, estaba en $287 con subsidio de transporte incluido. Hoy, 3 meses después del gobierno del cambio, está en $223 con subsidio de transporte incluido. Es decir, un 22% menos de cómo inició el 1 de enero de este año. Estos indicadores económicos, ¿qué significan en palabras simples? Que la gente está más pobre. ¿Y cómo se comprueba? Que los alimentos están carísimos y ahora con el mismo dinero que se tiene se puede comprar cada vez menos. Así que Margarita Rosa de Francisco desde Miami y sus amigos pueden decir lo que quieran, pero lo cierto es que las amas de casa y los padres de familia están cada vez más pobres. ¿Y es acaso eso culpa de los medios de comunicación, que el único deber que tienen es transmitir la información de lo que está sucediendo en los mercados cambiarios? No, ni de los empresarios, ni de los agentes económicos es responsabilidad el precio del dólar, sino del gobierno, que son los que dirigen la política fiscal y monetaria del país. Es el gobierno el que tiene que tomar buenas decisiones y no continuar empeñado en seguir generando esta catástrofe económica. No es necesario.